No importa cuántos metan presos, porque además si los meten presos, los liberan. Si los meten a la cárcel, te siguen extorsionando. Y si los matan, se van presos los policías. Entonces, ¿dónde está el problema real? En el Poder Judicial y en la Fiscalía. Ustedes, como transportistas, alimentan al Estado y alimentan al pueblo. A la fecha, en el Perú, por los paros se han perdido 230 millones de soles. Bienvenidos a Chifala, señores, el canal más patriota que podemos tener en YouTube. Hoy me acompañan Fernando Camet y Ian Araujo. Cada uno se va a presentar y vamos a hablar de temas coyunturales y actuales que se están dando en el Perú. No, Miguel, gracias por la oportunidad y me moría de ganas de estar acá en Chifala desde que salió la idea hace mucho tiempo. Y nada, es un gusto poder hablar de lo que sucede, porque efectivamente tenemos que acá hacer la defensa contra todos los comunistas y caviares que nos destruyen. ¿Sabes por qué la palabra Chifala, no? Por supuesto, por la famosa bandera, que no existió nunca, y hay que dejarlo claro, no existió bandera hasta que llegaron los españoles. La bandera boliviana que tanto le gusta marchar a los comunistas. ¿Cómo están? Bueno, yo acá llegando directo de producir palabras que no les gusta a algunos, pero encantado de poder compartir las opiniones, experiencias que pueda tener y a darle con todo. No sé dónde está el mantel de Chifa, pero no, que ahí está al fondo. Se lo han llevado por los paros. Claro, para limpiar las lunas, claro. Hay algo muy interesante, ¿no? Creo que acá en esta mesa todos somos emprendedores, hemos hecho empresa. Yo quisiera saber cómo ustedes ven ahorita el tema de las empresas en el Perú con la coyuntura actual. Bueno, muchas de las pequeñas empresas estamos como que pequeñas y medianas. Las grandes creo que no tienen un problema por un tema de seguridad y el presupuesto que se pueda tener. No lo sé. Pero en el caso mediano y mediana, o pequeña y mediana empresa, estamos incluso limitados a poder promocionarnos las cosas que vamos haciendo por el temor a la extorsión, por el temor a muchas cosas negativas que uno a veces se puede exponer. Y ese es el temor, ¿no? Creo que es más en Lima o hacia el norte, porque bueno, yo soy de Puno y las veces que yo viajo allá me pasó algo curioso. Mi hermano, estoy con mi celular, pasó los niños y yo. Ese es el gesto, ¿no? Y ahí está un poco, digamos, más tranquilo, pero acá en Lima, que estamos llenos de provincianos, que es lo que a veces cuesta entender, estamos con miedo. O sea, esa es la realidad. Estamos con miedo en poder mostrarnos y a poder producir y generar más. Entonces, ese es el... Creo que la no sé sensación cómo que decir. hay. Está complicado, o sea, el tema está súper complicado. Está complicado en realidad para todos, micro, pequeño, mediano, grande, para las amas de casa, para las mamás, para todo el mundo, porque ya el tema de la inseguridad ha sobrepasado al tema empresarial directamente. Efectivamente, las grandes empresas tienen mayor capacidad, pero tú miras a la minera La Poderosa y le matan una persona o dos cada 3 semanas. A ver, entonces ya es un tema que ha desbordado, no tiene nada que ver, ya no es puntual, está a nivel nacional, efectivamente, hay regiones, hablaba con las personas de La Libertad y me dicen, oye, que en Lima, ¿qué se quejan? A nosotros nos vienen matando hace 5 años y nadie dice nada. Entonces, claramente hay una crisis general que al empresario golpea por muchas cosas. No se puede promocionar, no puede vender. La gente no sale a la calle, no va a comprar. Y el costo de la canasta básica familiar sigue creciendo, entonces alcanza para menos y un montón de negocios están quebrando y cerrando por miedo. Entonces, la crisis general, y hay que dejar en claro que no, o sea, la presidenta no está haciendo nada, el Congreso está haciendo idioteces, pero esta crisis viene desde antes de la pandemia. Y es una sucesión de muchísimos ministros del interior que lo único que hicieron fue destruir a la Policía Nacional y cómo han cooptado el Poder Judicial y la Fiscalía, nuestros queridos amigos de IDL con su ONG y sus caviares, entonces, que lo único que hacen es perseguir a los políticos y dejar libres a los delincuentes. Entonces,
estamos en una crisis que va mucho más allá de la delincuencia y la extorsión. La verdadera extorsión para todos los peruanos la estamos sintiendo de parte del Poder Judicial y las ONGs caviares. Eso es algo muy cierto. Yo, en lo personal, a mí me molestó cuando la marcha se transformó contra una ley. Claro. O sea, mágicamente esa ley ha causado entonces todos los problemas que tenemos en el país. Entonces, la delincuencia nació con la ley. Claro. Esa es una estupidez que presentan algunos ideologizados, politizados, porque no quieren, no les gusta que con esa ley ya no puedan hacer lo que vendría a ser colaboración eficaz. Se les acaba el negocio. Se les acaba el negocio. Muchos diarios también han sumado esto porque tienen a sus héroes, como dice Hudbaker, a Batman y Robin. Pero mira, la realidad es que esa ley a la que querían que volvamos se inició el 2012 y estuvo vigente hasta el 2024. O sea, 12 años con esa ley que lo único que sirvió fue para perseguir a los enemigos políticos, pues la criminalidad aumentó o no aumentó. Le pregunto a quien no está viendo. ¿Subió o no subió la criminalidad con esa ley? Perfecto. Ahí está la respuesta. Ahora, sí, es que, entre comillas, en esta protesta que se está pidiendo derogar la ley, que al día siguiente ya no van a extorsionar, continúa. Yo estaba conversando con muchos transportistas. Yo crecí o estudié mi carrera dándole mantenimiento a los transportistas. Sé cómo ellos crecieron, sé qué quieren, qué sienten. Pero hay mucho desconocimiento que a veces en tu indignación te ponen ciertas agendas y te dicen, no, esta es la ley, que te pueda, esta es la ley. Entonces empezaron con que tenemos que derogar la ley. Y yo le decía, oye, derogas esa ley y crees que no te vas a ir estacionando. Y ahí como que se quedaba. Digo, o sea, la marcha inicial que era contra la extorsión, contra la inseguridad, contra pedirle al gobierno que pueda hacer algo, estaba bien. Pero ahí veías a mi amigo Gael, al costado de los transportistas, y digo, ¿qué hace ahí? No, ¿Qué hace ahí? No, lo que es que marchen contra el Congreso. Claro. Yo, en la opinión personal, ¿por qué no marchas contra el Ministerio Interior? ¿Por qué no marchas contra el Ministerio Público? Contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, que son los grandes culpables. Efectivamente, como decía, hay una inacción del Ejecutivo. Sí. El Congreso está dando leyes que están fomentando la ilegalidad y que por ende más plata para las extorsiones y las cosas. Pero finalmente, no importa cuántos metan presos o cuántos, o sea, la policía no puede salir a combatir, la Fuerza Armada tampoco, porque además si los meten presos, los liberan. Si los meten a la cárcel, te siguen extorsionando. Y si los matan, se van presos los policías. Entonces, ¿dónde está el problema real? En el Poder Judicial y en la Fiscalía. Eso es lo primero que tenemos que cambiar, porque no importa qué se haga si estas personas no erradicamos a todos estos parásitos que están ahí. Eso es voluntad y decisión política. Voluntad, decisión política y No hay. de nadie. El gobierno o sea, yo siento que el gobierno quiere llegar hasta 2026, no quiere mezclarse con nadie, no hace, no deshace y se mantiene en su cargo cobrando su plata y ya está. Así es la realidad. En automático. En automático. En automático, y hay que decirlo, está siendo soportado este gobierno no solamente por los que votaron por él, porque es la continuación de Pedro Castillo, y todos los que votaron por Pedro Castillo, ahora vean, ustedes votaron por Dina, aguántese esa flor, pero está siendo sostenido también por lo peor que existe, que no es derecha, y es el mercantilismo. Y es el mercantilismo político de personas que lo único que están buscando es beneficio propio, Se acomodan. que se acomodan para aquí, se acomodan para allá y solamente quieren su billetera. Tienes a Acuña, tienes a Luna y tienes a los vivos fujimoristas. Hay que decirlo. O sea, es una desgracia. En este momento tenemos todas las autoridades del país, lo único que les interesa es solucionar los problemas que ellos crean y llenarse las billeteras. Y entre los Congreso y gobierno es durar hasta el 2026. Eso es lo que lo han hecho. No, pero ¿sabes qué es lo increíble? Que tenemos tres poderes del Estado. O sea, tenemos los tres poderes del Estado, toda la población tiene un problema común y los tres poderes del Estado no se pueden sentar en una mesa y llegar a un acuerdo y solucionarlo. Porque no quiere. Así de imbécil. No, porque al contrario, se están peleando entre ellos. La política ha pasado a estar judicializada, ¿ya? Hace muchísimo tiempo. Entonces, vamos atrás, desde el mismo Ollanta Humala, la Fiscalía y el Poder Judicial, cada vez que no le gustaba un presidente, un director de algo, no sé, acá, los empezaban a enjuiciar, los empezaba a buscar, a empapelarlos con juicios, gracias a esta ley de organización criminal, donde terminan siendo tres, o sea, mañana nosotros tres somos organización criminal.
con la ley antigua. Felizmente ahora no, porque claramente no estamos ofreciendo nada económico nosotros. Pero antes sí se podía. Y ese están peleándose entre ellos. No se van a sentar porque se están peleando para ver quién mantiene el poder. Tienes en el Poder Judicial los caviares, en el Congreso a los mercantilistas y a la izquierda ideológica comunista. Y en el Ejecutivo, bueno, un arroz con mango, un plato de chifa, todo mezclado. Claro. Un Langoy. Sí. Un Langoy. Un Langoy con todo. Pero al tema de la extorsión y al tema de la delincuencia, súmale lo que también recibe los empresarios formales, pequeños, medianos y grandes, en el tema de la tributación, los permisos de los municipios. O sea, todo es, o sea, aparte que tú tienes que lidiar con los municipales, con los permisos, defensa civil, tributar, tienes el tema de la extorsión. Es que ese es otro tipo de extorsión. Y esa extorsión, la extorsión legal, ya estamos acostumbrados a la SUNAT, SUNAFIL, municipio, fiscalizador, serenajo. Esa ya estábamos acostumbrados. Y esa no te mata, no te dispara. Pero, el problema es que ahora son dos extorsiones. Ajá, a eso yo le decía a los transportistas, yo les decía, mira, ustedes como transportistas alimentan al Estado y alimentan al pueblo. ¿Cómo? ¿Al Estado cómo lo alimentan? Con las capacitaciones que reciben de seguridad vial, que es un saludo a la bandera, simplemente tienen que pagar. Al Estado es un negocio, es un ingreso. Papeletas que se les ocurre con el cuento de erradicar el transporte informal, no, que van a poner plata, mejor dicho, van a poner papeleta y recaudan. Ahora, y los otros permisos más que se puedan tener, ¿ustedes cómo alimentan al pueblo? El transportista normalmente desayuna en la calle. ¿A quién alimenta? La señora que va a vender un desayuno, etcétera. Almuerza en la calle, cena muchas veces en la calle, está en un paradero, está a los ambulantes. Y si vamos a la parte técnica, a los mecánicos, freneros, o sea, toda la línea en la cual yo también he sido, digamos, beneficiado en esa parte de darle mantenimiento a los transportistas. Si podemos estudiar una carrera profesional, hayan nacido en extrema pobreza, pero se vio en salir. Esos son ustedes. O sea, son el motor que mueven y no se dejen llevar por supuestos dirigentes que les dicen que esta ley te va a solucionar, hay que derogar esa ley, si no derogamos esa ley no vamos a parar. Le digo, derogan esa ley, entre comillas. Sigue, es un parche más, es como, o sea, a ver, es como agarrar y parcharle algo al auto, al bus que está todo chocado, simplemente parcharle un faro, ya el carro no va a estar nuevo nunca. Por eso lo que es necesario y tenemos que buscar todos los peruanos que queremos hacer que las cosas cambien, los patriotas digitales y patriotas de a pie. Es un cambio total, es un cambio general, porque parches no vamos a aguantar. Miren, hay algo bien cierto, ¿ya? Justamente lo que tú comentabas de la municipalidad, esto. Acá hay un mercantilismo muy especial en el Perú. Y te vas a dar cuenta porque el empresario pequeño, basta que pase los 650.000 soles anuales y comienzas a pagar otro valor de renta. Ese lo puede pagar el empresario gigante. No lo puede pagar, o sea, el empresario chico, el país está diseñado para que el empresario chico siempre sea chico. Sí. O quiere. Así funciona, sí, o quiere. O se vaya a la informalidad. O se vaya a la informalidad. No, Como en mi departamento. Pero no le interesa al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno cobra igual. Al gobierno, cuando está el gobierno de turno, no le interesa la proyección a futuro. El gobierno de turno le interesa cobrar ahorita. Claro. Eso es lo que quiero que entiendan. Por eso hay siempre esa desventaja del empresario pequeño. Y nosotros como pequeños lo sabemos. Es que ahí tú tienes dos problemas, y eso lo hemos visto muchísimo nosotros. Tú tienes dos tipos de normas en el Perú. La norma que está hecha contra el empresario por los congresistas, diputados, senadores y los rezagos de la Constitución del 79 que todavía andan dando vueltas por ahí, que el empresario es malo. Sí. Entonces hay que sobreregularlo, sobrefiscalizarlo, sobre todo. Entonces, claro, al grandazo le sale más caro, pero el pequeño, el chiquito y el mediano desaparece. Y también tienes las otras leyes, que son las leyes mercantilistas, que son las leyes que se hacen, o normas, porque acuérdate que los decretos regionales y municipales ahora tienen rango de ley desde esta famosa descentralización de Toledo, que lo hablaremos otro día, pero ahora el mercantilista cierra el mercado. Y todo el mundo dice, no, las farmacias,
Y el monopolio, el que nunca nadie se queja, el de la cerveza, ahí nadie se queja, pero también hay monopolio. Pero eso son las grandazas. Pero también lo hace el dueño de la pollería de barrio, que se alía con el alcalde y no permite que las demás pollerías crezcan. Ahí está el mercantilismo que destruye. Parte local. Sí, lamentablemente, yo pienso al menos que la forma en que quiere terminar este gobierno con los empresarios le importa poco o nada. Pero no, mira, no es este gobierno. Este gobierno, acuérdate que no está haciendo nada. Entonces, la manera en la que han venido destruyendo el potencial emprendedor del peruano los últimos 12, 13, 14 años es una locura, porque es la continuidad. La economía peruana vino creciendo ¿hasta quién? Hasta Ollantumala. Y ahí, en picada. La cantidad de normas han aumentado, han triplicado. Ahora tienes a los transportistas. ¿Por qué se quejan? Porque tienen municipalidad local, municipalidad metropolitana, tienen la ATU, tienen la no sé qué, el Ministerio de Transportes, la Sutran, la Citran. Compadre, pues, ¿quién puede sobrevivir así? Por eso es que, no se puede seguir sacando normas y no se tiene que seguir sacando, cambiando o inventando una nueva superintendencia. Hay que purgar, como ha hecho Milei, limpiar toda la porquería que tenemos dentro de los ministerios y entre las instituciones públicas. La verdad, tenemos tanto, incluso sacar un nuevo ministerio, tenemos tantos ministerios ineficientes. Viceministerios. No, es una locura. Claro, tenemos 18 y si me corrijo por ahí. 19 ministerios y si es que hacen esta infraestructura van a ser 20. Ya, pero en viceministerios creo que tenemos entre 26 a 30. No, sí, mucho más. Por ahí está Mucho más. No recuerdo, pero es mucho más. Pero hay otro también que a veces con los que yo discuto, en el que muchas veces te dicen, en caso, desde tus comodidades hablas, y desde tus comodidades ahora eres un empresario explotador. O sea, hay en la mente de algunas personas de que el empresario es explotador y el trabajador es explotado. Y esas personas no quieren ser ni explotador ni explotado bajo su lógica. ¿Y qué es lo que hacen? Mendigan. Andan pidiendo ya PEPRI, curiosamente aplicativos gratuitos de los bancos capitalistas que tanto ellos desprecian y andan idiotizando a la gente. Y es ahí donde nosotros, pues ahora, que a veces da pereza pelearse con gente idiotizada, tenemos que salir, ser cada vez más personas a aclarar en el que los discursos que ellos tienen, que llega a mucha gente con indignación, porque la indignación y utilizarse es mucho más fácil a explicarles, ¿no? Como decía Miguel, la data, ¿no? Darles data, darles argumentos, darles contenido, y opinar y comentar lo que nosotros somos del pueblo, y entiendan que el pueblo somos todos, desde el más multimillonario hasta el más pobre. El Perú es un pueblo empresario, y hay que diferenciar al empresario del emprendejo. ¿Ya? Porque vamos directamente. ¿Quién produce más? ¿Un trabajador contento o un trabajador triste? Un trabajador contento. Entonces, ¿cómo está más contento el trabajador? Si le das un buen ámbito de trabajo y le pagas bien, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le conviene a un empresario de verdad? ¿Que su trabajador esté contento o esté triste? Que esté contento porque reproduce más. Exacto. Entonces, ¿cómo un empresario de verdad va a ser explotador? Ese es un emprendejo. Ese es alguien que está ganando la situación y que está exprimiendo y explotando a las personas. No hay que decirle empresario. Es una persona que lo único que quiere es su beneficio inmediato. No está pensando en el crecimiento, en el desarrollo de su emprendimiento, de su empresa, de su comunidad, su familia y el país. Porque esa es la riqueza. Y la riqueza se genera únicamente por nosotros, los privados. Hay otra técnica también que es bueno aclarar, ¿no? En el centro de Lima, por ejemplo, yo vengo de ahí, o sea, en el tema de los trabajadores, los que venden platos, etcétera, etcétera. Todos los trabajadores ahí no quieren estar en planilla, quieren el sueldo completo. Y es un acuerdo en el que se tiene, ¿no? Porque los compañeros, los socios que tenemos, ahora decimos, oye, ahora que nosotros estamos formales, vemos el tema de los beneficios, que es caro mantener esa formalidad, es muy caro como pequeña, mediana empresa. Pero en el centro de Lima, o muchos trabajos, el mismo trabajador dice, ok, ya, mi sueldo mínimo, no sé, pongámosle 1.000 soles, pero con los descuentos de que no tenemos una cultura previsional, de las pensiones, entonces ya me vas a descontar el 13%, entonces tengo no.
Yo contento que me den completo. La gente quiere cash porque la gente quiere cash porque el Estado ha fallado tanto y el peruano prefiere tener la plata inmediata para poder esto. Y eso es lo que tenía el régimen agrario que se tumbaron, Lenin, Bazán y los comunistas, porque no echarle la culpa a los chicos que pararon la carretera, ellos los agarraron de idiotas también. Aunque son mis amigos ahora, no se molesten por lo que estoy diciendo. El peruano vive el hoy. Lamentablemente es así. El peruano vive el hoy. Entonces, hoy tengo, qué sé yo, 200 soles más al mes. Bueno, lo vivo hoy. Es que no, es que toda la estructura ha fallado de tal manera que si no vives en el hoy es imposible, porque no llegas a tener lo suficiente para pensar en mañana. Y por eso, nuevamente, lo que se necesita es un cambio completo de cómo el Estado ve a la persona. Tiene que dejar de pensar que nosotros los emprendedores, los peruanos, somos el enemigo y tiene que empezar a confiar, dejar de perseguirnos y apoyarnos para crecer, no perseguirnos y tratar de cortarnos los brazos. Imagínate esto. Imagínate el 1.5% de renta que pagamos junto con el 18% todos los meses los empresarios. Te diga el Estado, ya no te lo voy a cobrar y lo vas a depositar en la AFP de tus trabajadores. Independiente que ya no le quites le des el sueldo completo. Se lo vas a depositar el 1.5. Todo debe ser normal. No, porque es que el primer objetivo de la formalidad para un Estado debería ser conseguir información, tener data, no recaudar impuestos. Pero además, ¿a dónde se va la plata que recaudan? ¿A hacer obras? ¿Hacer proyectos, cosas que nos beneficien a los peruanos? ¿O a pagarle sueldos a toda la sarta de impresentables políticos? Porque hay muy buenos funcionarios públicos que están ahí haciendo su trabajo, pero los rellenan de impresentables por favoritismos políticos que no los dejan trabajar. ¿Y qué hacen? Nos destruyen a nosotros la capacidad de ser más productivos. Te voy a dar un dato. Tú sabes que hace más de 10 años el Congreso está aprobando presupuestos que exceden la recaudación fiscal del país. No, la recaudación total, en general, IGB y renta. Recaudamos casi como 140.000 millones el año pasado. Pero pusieron un presupuesto de 240.000 millones. ¿De dónde sacas tú los otros 100.000 millones? Para endeudar el país. Y eso es lo que están haciendo desde hace más de 10 años. Endeudan al país. Lo pagan nuestros nietos, nuestros bisnietos. Vizcarra sacó un préstamo por 100 años. No, nos están destruyendo la capacidad de crecer. Vas a convertir el Perú, tarde o temprano, en un Venezuela o en un Bolivia, haciendo eso. Y la gente no tiene conciencia de los presupuestos que están aprobando. El Congreso no tiene conciencia de lo. O sea, 2 más 2 es 4. Tú no puedes gastar más de lo que te entra. No se puede. Quiebras. Y eso es lo que están haciendo con el Perú. El Perú no está creciendo y lo vas a llevar a la quiebra. Como nuestras empresas estatales, nuestras empresas del pueblo. Las empresas del pueblo, que todas las proveedoras de agua del Perú están quebradas y están dando un servicio pésimo. Porque además, entonces hay más de 9.000 empresas estatales. O sea, eso cuando salen los comunistas, no, que necesitamos un Estado empresario. Señores, ya hay 9.000 empresas, hay casi. Por cada 2 grandes empresas en la SUNAT, hay una empresa estatal. O sea, de las principales contribuyentes del Estado, que las PRICO, como le dice la SUNAT, que son alrededor de 12.500, 13.000, bueno, tienen 9.000 empresas estatales. ¿Qué hacen? Se fuman toda la plata. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre el Estado y un sistema privado. O sea, la pandemia es un claro ejemplo. En el Estado, todos cobraban sus sueldos sin hacer nada, con o sin resultados. Pero nosotros, en plena pandemia, si no producíamos, no comíamos, no generábamos dinero. Y los últimos en integrarse al trabajo fueron la gente del Estado. Y ellos recibían su sueldo tranquilamente de nosotros que producíamos. Y nosotros, arriesgándonos a todos, salíamos, viajábamos, teníamos que producir, teníamos que generar. Y de eso dábamos al Estado. Y de eso alimentamos nuestra familia. Y el más claro ejemplo es Petroperú. Y si es que no generamos nada, simplemente no reciben nada. Con o sin resultados, en el Estado cobran. En nuestro caso, solo cobramos con resultados. Y además resultados estamos al Estado. Y además el Estado ni siquiera los puede despedir por toda esta cantidad de sandeces e idioteces. Y hay que decirlo,
ese dictamen que hizo el Tribunal Constitucional Alba Orlandini, Axio Populista, allá a principios de los años 2000, que generó no solamente que tengas que indemnizar al trabajador despedido, sino reintegrarlo, así no tengan la posición de trabajo. Esas son las leyes que destruyen la formalidad, destruyen la capacidad de crecimiento, y así tenemos miles de millones. Entonces, nuevamente, este país no aguanta más, y lo que tenemos que luchar realmente es por un cambio completo, y ese cambio tiene que ser de derecha, no puede ser un cambio como lo viene proponiendo Antauro Humala o algún otro loco de izquierda, tiene que ser hacia la libertad, porque lo que hemos perdido en el Perú es nuestra libertad. La cantidad de normas que existen no nos dejan vivir en paz. La cantidad de la delincuencia nos está restringiendo nuestra libertad. El Estado, la delincuencia y todo. Entonces, esto es lo que el comunismo genera. Le quita la libertad a las personas y como la rana en la olla, te va calentando hasta que no te das cuenta que estás muerto. Y eso es lo que nos vienen haciendo hace 10, 12 años. Muchos de los que estamos acá lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo y hace mucho tiempo nos creían locos. Ahora ya no tanto, porque la gente ya está llegando al punto de cansancio y tenemos que cambiar eso. Quiero decir algo. Cuando un Estado no quiere combatir la delincuencia, es porque es parte de la delincuencia. Eso quiero que quede clarísimo. Y los estados que comúnmente son parte de la delincuencia siempre son comunistas, socialistas y caviares. Ninguno de ellos es salva. Con el término de luchadores sociales. Así o sea, es. Ellos se disfrazan y dicen, nosotros somos luchadores sociales, representamos al pueblo, somos la voz de ustedes, pero su forma de pensar... Por ejemplo, adoraban Bolivia. ¿Qué pasó? Están calladitos. Querían traer el modelo boliviano, querían... Hoy si Puno se cierra y dice, te doy 5 bolivianos por un sol, si Puno hoy día se cierra, lo hace quebrar a Bolivia. Sí, exacto. O sea, Puno hoy día se cierra y le dice, dame 5 bolivianos por un sol, no 2.80, se cae a pedazos. Es algo bien curioso. En mi departamento Puno, y me gustaría explicar, ¿no? Se dice que Puno es bastante confrontacional. El detalle es que las dirigencias allá son bien organizadas, digamos, ¿no? Como que se juntan bastante porque es político esas dirigencias. Son donde ponen gobiernos regionales, alcaldes y negocio. Pero la gran parte de puneños somos comerciantes, negociantes, producimos, generamos dinero, en el cual mucha de esa gente, por desconocimiento político, por evitarse mecharse con los dirigentes, les colaboro, toma, te doy, como se ha hecho en el paro anterior, ¿no? Donde politizaron y se beneficiaron, y salió el escándalo en el que los dirigentes depositaban a la cuenta de sus familiares. Fue un chongazo allá que no se reportó mucho acá. Entonces, el detalle es que allá hay tanto comercio porque Puno alimenta a todo el sur con el contrabando. Y curiosamente, Puno es uno de los proveedores de calidad para Bolivia. Ahora hay gente de Bolivia que hace contenido y nos llaman a Perú como un país modelo a seguir. Ellos dicen, si queremos la fruta más rica, ¿de dónde la traemos? De Perú. Queremos el chocolate rico, por ejemplo el Donofrio, lo importan para la fruta, la papa, los insumos, distintas cosas. Nosotros le compramos comida de chancho, de no feo, pues la soya en Puno, la soya barata, la de claro, chancho. Ellos los consumen de calidad, pero el puneño o la gente del sur en general es demasiado productivo, tanto así que Ademiri ganó con el cuento de que vamos a eliminar la SUNAT. O sea, es que justo ahí está el tema. Más liberales que Puno, exacto, Puno es extremadamente liberal y lo que quiere es que no solamente el Estado se reduzca, que desaparezca. Claro, a ver, pero ¿por qué uno pide que algo desaparezca? Porque está harto, porque está cansado, porque efectivamente no funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, efectivamente, desaparecer lo que tenemos y construir de nuevo las bases de un país que esté hecho pensando en los peruanos y no pensando en las castas, no pensando en los grupitos de poder, no pensando en las ideologías políticas. El peruano, en esencia, es capitalista y Puno y muchos de los distritos más capitalistas, ¿por qué votan comunista?
porque saben que eso falla. Y cuanto más falla, menos Estado van a tener y más posibilidad de trabajar a sus anchas. Y eso es lo que... Entonces tenemos que generar un cambio completo de cómo el Estado ve a las personas. Los funcionarios tienen que acordarse que son nuestros empleados. Nosotros pagamos su sueldo. Gracias a nuestro auspiciador Agua Moré, riquísima, de verdad es muy buena y está a un excelente precio. Pregunten ahí, las botellas son desde 8 litros y medio. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. A ver, hay un tema que quiero tratar y es sobre las marchas. Ese tema es muy importante. Yo siento que estas marchas son manejadas y las han hecho de manera sistemática. Pero hay algo que quiero resaltar, un dato que quiero dar. Cuando marcharon por la supuesta ley antiforestal, yo les recuerdo una cosa. En el 2020 fue el año en que más se deforestó en el Perú. 211.000 hectáreas. En el gobierno de Vizcarra, todos los canales de televisión, todas las ONG calladitas, con la lengua bien metida en el trasero, y nadie dijo ni pío. Y ha sido el pico de deforestación del Perú. Donde más se quemó, donde más se destrozó la selva, ha sido en el año 2020. Y nadie dijo ni pío. Con la ley anterior. Entonces, ¿por qué esta ley es la que causa el problema? Y salieron a marchar y a hacer todo su escándalo y su show. Eso es lo que no se entiende. Porque no la leen. Porque no la leen. No, y no solamente porque no la leen. A ver. Y no la quieren entender si es que la leen. Pero eso es lo que pasa con la gente, con el ciudadano común, que además nunca nadie tiene tiempo de leerse una ley. Y además están escritas en abogado, y es un idioma totalmente distinto. El problema es que esta nueva ley forestal, así como la ley que cambia lo del crimen organizado, le rompen el negocio a todos los caviares, a todas las ONGs bananeras que tenemos en el Perú, a IDL, Gorriti y todos estos parásitos que han vivido de estas cosas y que se vienen apoderando, además, en el caso de la ley forestal, de terrenos que no son de ellos, con la excusa de que lo vamos a salvar, vamos a mejorar. El mejor ejemplo es lo de Petróleo Repsol, el derrame. Una vergüenza lo que sucedió, pero yo no he visto ninguna de esas ONGs yéndose a la selva con los derrames que hay todos los días de petróleo. ¿Por qué? Porque no, ahí son comunidades originarias y tienen el derecho. A ver, la realidad es que, igual que en las marchas, cuando un comunista marcha no es para defender al pueblo, es para defender su billetera. Cuando el caviar sale, no es para defender al pueblo, es para defender su negocio. Y cada vez que ellos llamen a una marcha, hay que ver, tenemos que ver, los peruanos, nuestra responsabilidad de entender cuál es la verdad. Porque si no, a ver, asesinatos hay hace muchísimo tiempo, extorsión también, ¿por qué no salen? Violación a los derechos humanos, hay millones, pero solamente salen cuando matan a un delincuente. No son derechos humanos, son derechos cubanos. Ahora, yo recuerdo muy bien cuando hubo un caso de violación en Chiclayo y quien salió a defender a ese violador fue la congresista Ruth Luque, con el cuento de que se pueden, digamos, recapacitar, el Estado debe hacerse cargo y la gente le decía, llévala a tu casa, ahí trátala, ¿no? Si tú crees en eso. Y curiosamente ellos, en las marchas, ¿a quiénes defendían? Defendían al pequeño empresario comerciante que era extorsionado por los mismos que provocaban estas marchas. No, defendían a los que han sido capturados por la policía, a los que le encontraron barretas, cosas que utilizan para destrozar. A ellos defienden con el cuento de derechos humanos. Cuando un empresario, un comerciante es víctima de cualquier cosa, chitón, calladito. Y las protestas, que normalmente son politizadas, al quien realmente afecta es al pueblo trabajador. Ellos, en su organización, viven o sobreviven. Ahí están, por ejemplo, varios de los personajes que son comodines. Sí. Curiosamente, cuando perdieron su ministerio con Castillo, salieron a marchar. Es que ellos cobran de sus ONGs y al contrario, ellos cobran por estar en el conflicto. Se toman la foto, la mandan a algún idiota que haya en Europa o en Estados Unidos y se indigna y les manda más plata. El empresario peruano, el trabajador peruano, cada día de paro pierde plata. Claro, exacto. Le voy a dar un dato
a la fecha en el Perú, por los paros se ha perdido 230 millones de soles. Pero, mira, ese monto es una locura. Pero 230 soles, 230 soles que pierde un empresario ese día por no vender, o los 2 días que hubieron de paro hace 2 semanas, puede ser la diferencia entre haber comido 3 veces al día durante esa semana, de haber pagado, no sé, la educación que tenía, o haberse atrasado en el colegio privado, porque el público es un desastre, o de haberse enfermado y haber podido ir a un doctor privado, porque el público es un desastre. Entonces, más allá del monto económico inmenso que es, 230 soles, 23 soles en un día, hacen la diferencia para un ambulante. Claro, y si peor, si tienen productos perecibles. Mucho peor, mucho peor. Y el paro que hubo de transportistas quejándose, a mí me pareció un paro justo. Justo, pero real, y sin excepción de todos. Cuando tú dices que vas a hacer un paro por algo, yo no marcho porque ya sé que se va a colar un comunista, un socialista, un caviar. Siempre lo aprovecha para otra cosa. Ahora el paro se transformó en un paro por una ley. Sí. En paro por una ley que ya modificaron, pero además tenía gente que decía restituyan a Castillo, gente que pide cierre del Congreso, gente que pide que aprueben la no sé qué. Ves todas las banderas de todos estos colectivos, al M19, al este no sé qué, al de Acangas, son una sarta de oportunistas que como no trabajan, porque en su vida han trabajado y solamente han destruido el país, es su única fuente de ingreso, destruir. Porque están picones, están celosos de que su cerebro no les dé para producir, no les queda otra más que salir a regañar. Y no estoy hablando de las personas, por favor, de todos los que con justa razón salen a quejarse de que este gobierno no está haciendo nada. Estoy hablando de esos parásitos que se infiltran y rompen la justa protesta que puede tener una persona para sacarle fines políticos. Y lo hemos visto con los dirigentes que llaman al paro. Uno está inscrito en el partido de Antauro, el otro era del partido de Yantaumala, el otro es de Perú Libre, y además son todas estas personas que no existían en la vida hasta que el exministro Silva con Castillo los nombraron dirigentes sociales, luchadores sociales profesionales. Se fue a donde está el Perú. Es el término que ellos se hacen llamar, dirigentes, luchadores sociales. Muy aparte que hay dirigentes que sí son realmente productivos, velan por los intereses de su colectivo, mercados, asociaciones de distintos negocios, digamos, ¿no? Pero hay gente que se autodenomina dirigente o luchador social, como por ejemplo de la Plaza San Martín. Ellos se autodenominan luchadores sociales, etcétera, esos términos, pero son chistosos. Hace 20 años se hubiesen acabado en el programa de Panamericana Televisión de cómicos ambulantes. No sirven para nada más que como cómicos ambulantes. Y los dirigentes sociales... Pero cómicos ambulantes generan risa. No, esto dan pena, esto dan pena. Pero efectivamente, los dirigentes, y yo conozco a muchos, porque yo soy presidente de un gremio de emprendedores y conozco a muchísimos panaderos, bodegueros, también trabajamos con los sindicatos que quieren inversión privada, quieren desarrollo, quieren que el Perú cambie, están hartos de la extorsión y van a seguir luchando por que este país cambie, pero no se dejan llevar por esta gente que es oportunista y solamente quiere su billetera. Son activistas de billetera. Los verdaderos dirigentes han pasado al segundo plano. Yo decía, en esta marcha de los transportistas, justa, con todo mi respaldo, personajes, porque son personajes cómicos, graciosos, como Gaela. Es gracioso, oportunista, cómico, chistoso, con un disfrazado de que es, no sé... Es una mala versión de la Chola Chabuca con ¿cómo se llama? El cómico ambulante es el que estaba Tripita. Es una mezcla entre Tripita y la Chola Chabuca. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? No es transportista, no es empresario, no es trabajador, no genera riqueza, no produce, no alienta al positivismo, todo es buscar la fotito donde está y decir que está con el pueblo. Es una persona... Eso es lo que tenemos que impedir y resaltar todo lo que podamos resaltar. ¿Qué haces ahí? No, es que tiene... Es que tiene... No es lo tuyo, no es tu espacio, ¿no? Porque la marcha y tenemos que ser conscientes que es consciente en el tema de que estamos todos en
conjunto, cansados de la extorsión, de la delincuencia y de este gobierno que no hace nada. Pero hay un temita también. Nosotros también tenemos que ver el cómo estar en esas marchas, porque ellos siempre lo van a estar. Tienen todo el tiempo del mundo. No producen, no generan, tienen todo el tiempo del mundo. Entonces nosotros también tenemos que hacer un espacio y estar ahí para también explicarles con data, que me encanta lo que hace Miguel con la data, y que ellos vean y digan, ok. Pero sabes que hay algo muy particular, ¿no? Ellos, a diferencia nuestra, siempre hacen sus marchas día particular, y nosotros no podemos. No, y por supuesto con las cámaras de televisión y todos los periodistas afines dándoles vueltas, porque tampoco no hacen nada y lo único que quieren es romper con el status quo, porque, hay que decirlo, los medios de comunicación formales no están recibiendo publicidad del Estado y están a punto de quebrar todos los que por muchos años vivieron de la mamadera y la mermelada del gobierno. Y el pueblo ya no consume televisión. O sea, medios tradicionales, por ejemplo, en los departamentos, yo decía, hay gente que se quejaba, ay, los monopolios del comercio. Tú vas a Puno, tienen los radios locales. Te vas a Cajamarca, tienen su radio, no recuerdo los nombres, pero cada departamento. Y en cada departamento, su provincia tiene su propia radio local. Y su televisora local. Sí, ahora. Por supuesto. Esos medios. Y los canales digitales. Los canales digitales son la mayor fuente de información. Y ahora ellos, lo que tú dices, viven pues, del Estado. Ahora, vean lo que yo sí quiero mencionar. Yo siento que estos paros, todos lo están preparando para joder el APEC. Pero, por supuesto, es una copia de lo que, o sea, es una mala copia, pero tiene el mismo fin de lo que hicieron en la última PEC que iba a ser en Latinoamérica, Chile 2019, el famoso estallido social. No, señores, acá lo que están buscando es desestabilizar al gobierno, generar el caos, que la PEC se cancele. ¿Por qué? Porque la PEC, ¿qué trae? Va a traer plata, va a traer negocios, va a traer inversión, va a traer puestos de trabajo, va a traer desarrollo. ¿Qué no le conviene al comunista? Todo eso. ¿Qué sí le conviene al comunista? La pobreza. Le conviene que haya mayor delincuencia. Entonces, lo que quieren claramente es tumbarse la PEC, tumbarse a la presidenta y seguir generando este desgobierno, este caos, aprovechándose del malestar de la gente. Yo les voy a decir algo. Yo estuve en China y ustedes vieran la promoción que hay en la PEC en aeropuertos de Corea, Hong Kong, Bayú en China. O sea, hay una promoción increíble. Pero cuando tú hablas con el empresario chino, él cree mucho en la mano de obra peruana y en el empresario peruano. ¿Saben por qué? Porque nosotros los peruanos sí somos personas de trabajo. Bueno, no los comunistas ni los socialistas, esos son parásitos del Estado. Pero nosotros somos chamba realmente. Ellos creen en la mano de obra peruana, ¿saben por qué? Porque somos uno de los pocos países en Latam, y eso sí lo puedo confirmar porque he viajado por todo Latam, donde tú puedes ver un centro comercial abierto a las 11 de la noche. Igual que en China. Ves ambulantes amaneciéndose de madrugada como en China. En Puno, en Cusco, donde sea. O sea, eso es un orgullo. Porque somos mano de obra que quiere salir adelante. Queremos darle algo bueno a nuestros hijos. Esa es la diferencia entre un parásito comunista y la gente que sí trabaja. Esa es la realidad. Por eso ellos quieren invertir acá. Lo mismo pasa en México, ¿ah? No, y esa realidad del peruano es lo único que nos ha salvado hasta ahora de que el comunismo como tal se instaure en el país. Tenemos un país que tiene una cantidad de leyes que destruyen. La gente dice, bueno, si el gobierno no sirve, me voy para el costado, lo hago de manera ilegal, lo hago de manera informal, salgo para adelante. Siguen rompiendo, pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite y lo que están buscando ahora es terminar de destruir esa capacidad, porque ya ni el informal puede trabajar tranquilo y hasta el ilegal está siendo extorsionado. Entonces, tenemos que cambiar esto. No hay que confiarnos nunca de lo que dicen estos parásitos como son los comunistas, los socialistas, caviares. Y lo que tenemos que buscar los peruanos que realmente somos patriotas y queremos que el Perú cambie, es buscar un cambio completo, no más parchecitos, no más voto por este porque es el menos malo, roba pero hace obra, pero es la única opción que tenemos de derecha. Dejemos de lado las falsas ideologías derecha-izquierda y vamos por una simple cosa. Vamos por la libertad que los peruanos merecemos para poder trabajar. Y acordémonos siempre, el poder más grande que tenemos las personas es el poder decidir. Y mientras vivamos en un país libre, vamos a poder decidir, y ahí está la responsabilidad de nosotros.
Pero yo bueno, se ha quedado chico el espacio. Les agradezco a todos por haber visto el programa y suscríbanse, hagan sus comentarios de qué temas quieren que nosotros tratemos. Y lo que yo deseo esta vez en este programa es decirles que por favor tengamos no solamente una Perú exitosa, sino trabajemos por un Perú mejor. Lamentablemente este gobierno no va a mejorar, eso no significa que nosotros debamos parar, debemos aguantar hasta terminar esto y realmente conseguir algo mejor. Votemos a conciencia y votemos por algo bueno en las próximas elecciones. Muchas gracias.